Estábamos en la oficina del abogado para la lectura del testamento de mi esposo. Rodrigo había muerto hacía 3 meses, dejando un imperio de 160 millones de pesos. Mi hijo Sebastián estaba sentado frente a mí con esa sonrisa de suficiencia que tanto me dolía ver. Mientras el licenciado leía las primeras páginas sobre propiedades y negocios, Sebastián ya estaba haciendo planes en voz alta sobre qué iba a comprar primero con su herencia. Entonces sacó su cartera y de ella tomó un billete de 15 pesos. Lo aventó sobre la mesa frente a mí y dijo con una risa cruel que me atravesó el alma: «Te dejo 15 pesos, mamá, para el camión de regreso a casa». Su esposa Daniela y mi nieto Mateo se rieron como si fuera la broma más graciosa del mundo. Yo guardé silencio y tomé esos 15 pesos con manos temblorosas, sintiendo cómo cada risa era una puñalada en mi corazón. Pero cuando el licenciado Morales pasó a la siguiente página del testamento y comenzó a leer el nombre del heredero, el rostro de mi hijo se puso blanco como el papel. Y lo que vino después cambió todo para siempre. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esa mañana había amanecido fría y gris, exactamente como me sentía por dentro desde hacía 3 meses. 3 meses desde que Rodrigo había cerrado los ojos por última vez en mis brazos, después de 2 años luchando contra el cáncer que finalmente se lo llevó. 2 años largos y dolorosos en los que no me separé de su lado ni un solo día. 2 años en los que lo cuidé con la misma devoción con la que lo había amado durante 40 años, a pesar de todo lo que habíamos pasado juntos, a pesar de todas las heridas que ese matrimonio me había dejado en el alma. El licenciado Morales había convocado a toda la familia para la lectura oficial del testamento en su oficina del centro. Era una oficina elegante con muebles de madera oscura, cortinas pesadas de terciopelo y ese olor característico a libros viejos y dinero que siempre me había hecho sentir fuera de lugar. Yo llegué vestida con mi ropa más decente, un vestido negro sencillo que había comprado especialmente para el funeral de Rodrigo, y llevaba en mis manos arrugadas mi bolso viejo de piel que él me había regalado hace 20 años, cuando todavía me trataba con algo parecido al cariño. Sebastián ya estaba ahí cuando llegué. Mi hijo de 35 años vestido con un traje italiano que probablemente costó más de lo que yo gastaba en comida durante 3 meses completos. Estaba sentado con las piernas cruzadas en esa postura de hombre importante y poderoso que había aprendido observando a su padre durante todos esos años. A su lado estaba Daniela, mi nuera, con su cabello perfectamente peinado en el salón más caro de la ciudad, sus uñas impecables y ese brillo en los ojos que solo aparece cuando la gente huele el dinero cerca. Y mi nieto Mateo, de 10 años, completamente absorto en su teléfono celular de última generación, sin siquiera levantar la vista cuando entré a la habitación, como si yo fuera invisible. Nadie se paró cuando llegué. Nadie me saludó con un beso o un abrazo, como debería hacer una familia que acaba de perder a su patriarca, a su padre, a su abuelo. Sebastián apenas movió la cabeza en mi dirección, como quien reconoce distraídamente la presencia de un mueble viejo que siempre ha estado ahí. «Mamá», dijo sin ningún calor en la voz, sin ningún afecto genuino. «Ya llegaste por fin. Siéntate ahí, por favor». Señaló con un gesto desdeñoso una silla al lado, no frente a él, sino a un costado, como si yo fuera un accesorio secundario en esta reunión, como si mi presencia fuera apenas tolerada por obligación. Me senté en silencio con las manos apretando mi bolso viejo, mientras sentía cómo mi corazón latía doloroso y pesado en mi pecho. Mateo levantó la vista de su teléfono por un momento. Breve arrugó la nariz en una mueca de disgusto, y dijo con ese tono de niño malcriado que nunca había sido corregido en toda su vida: «¿Por qué la abuela tiene que estar aquí, mamá? Huele raro. Huele a vieja.
Daniela soltó una risita ahogada tapándose la boca con la mano, pero sin hacer absolutamente ningún esfuerzo por corregir a su hijo, por enseñarle algo tan básico como el respeto. Sebastián ni siquiera reaccionó ante el comentario cruel de su hijo. Para él, eso era completamente normal, aceptable incluso. Yo era la vieja que olía raro. Yo era el estorbo inevitable que tenía que estar presente por pura obligación legal, pero que todos preferirían que no estuviera ahí. Tragué saliva con dificultad, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir traicionándome, pero me mantuve firme apretando más mi bolso. No iba a llorar. No aquí, no ahora, no frente a ellos que ya me habían visto sufrir demasiado. El licenciado Morales entró finalmente a la oficina con varios folders gruesos bajo el brazo y un maletín de cuero. Era un hombre distinguido de unos 50 años, con cabello completamente gris y una expresión seria profesional que se volvió visiblemente incómoda cuando observó la dinámica fría y hostil de nuestra supuesta familia. «Buenos días a todos», dijo con voz formal acomodándose detrás de su escritorio imponente. «Lamento profundamente que tengamos que reunirnos bajo estas circunstancias tan dolorosas». El señor Rodrigo Santos era un hombre verdaderamente admirable que construyó un imperio desde la nada. Sebastián agitó la mano con impaciencia, evidente como quien espanta una mosca molesta. Sí, licenciado, todos sabemos eso ya. Mi padre era maravilloso. Era un genio de los negocios. Vamos al grano, por favor, que todos tenemos cosas que hacer hoy. Luego se giró hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que era más una mueca de superioridad. «Mamá», dijo con tono condescendiente, como si le hablara a una niña pequeña. «Ya sabemos cómo va esto, ¿verdad? Papá te dejó la casa para que vivas tranquila y seguramente algo de dinero para tus gastos básicos para que no te falte nada. Lo importante, lo verdaderamente importante, viene ahora. Lo importante». Así llamaba a la herencia de su padre como si fuera lo único que realmente importaba en todo esto. Como si 40 años de matrimonio se redujeran simplemente a la casa y algunos pesos para mis gastos de anciana. Como si yo fuera lo intrascendente, lo secundario, lo que había que despachar rápido para llegar a lo bueno. Apreté más fuerte mi bolso, sintiendo cómo mis nudillos se ponían completamente blancos del esfuerzo. El licenciado Morales abrió el primer folder con expresión cada vez más incómoda. «Bien, entonces procederé a leer el testamento oficial del señor Rodrigo Santos, fallecido el 15 de agosto de este año». Comenzó a leer los primeros párrafos legales, esas frases largas y complicadas, llenas de palabras técnicas sobre declaraciones y cláusulas y consideraciones legales que realmente a nadie le interesan. Sebastián tamborileaba los dedos sobre el brazo de su silla de cuero con impaciencia tan evidente que resultaba casi ofensiva. Daniela se había sacado un espejito pequeño de su bolsa cara y se retocaba el lápiz labial rojo como si estuviera en un salón de belleza y no en la lectura del testamento de su suegro recién fallecido. Luego el licenciado comenzó a enumerar los activos, la fortuna que Rodrigo había acumulado durante toda una vida de trabajo. 3 propiedades comerciales en zonas estratégicas valuadas en un total de 40 millones de pesos. 2 bodegas industriales completamente equipadas, valuadas en 25 millones de pesos. Participación mayoritaria del 51% en Santos Distribuciones, Sociedad Anónima, valuada en 60 millones de pesos. Inversiones diversificadas en bolsa de valores y cuentas bancarias por un total de 35 millones de pesos. Los números seguían y seguían uno tras otro, cada cifra más impresionante que la anterior. Yo escuchaba todo como desde muy lejos, como si estuviera bajo el agua, porque aunque había vivido con Rodrigo todos esos años largos, nunca había dimensionado realmente cuánto dinero había logrado acumular. Cuánto había construido mientras yo me quedaba en casa invisible, sacrificada, cuidando de un hijo que ahora me trataba peor que a una extraña. En total, concluyó finalmente el licenciado con voz clara, el patrimonio completo del señor Rodrigo Santos asciende a aproximadamente 160 millones de pesos mexicanos. Sebastián soltó un silbido bajo de admiración genuina. «Dios santo, papá era mucho más rico de lo que yo pensaba», dijo con los ojos brillando de pura avaricia sin disimulo.
Daniela ya había sacado su teléfono celular y estaba usando frenéticamente la calculadora, probablemente dividiendo mentalmente todo ese dinero en compras lujosas y caprichos caros. Con todo esto, vamos a comprar ese penthouse increíble que vimos el mes pasado en Polanco, dijo Sebastián en voz alta, como si el dinero ya fuera completamente suyo, como si ya estuviera gastándolo. Y ese negocio de importación de tecnología que quería empezar desde hace años. Y por supuesto las vacaciones largas en Europa que Daniela lleva años pidiendo. París, Londres, Roma, todo el recorrido completo. Sebastián, por favor, dije con voz suave que me salió más como súplica débil que como el regaño firme que debería haber sido. Tu padre acaba de morir hace apenas 3 meses. Podrías tener aunque sea un poco de respeto, un poco de decencia. Me miró con fastidio evidente, como si yo fuera una mosca molesta e irritante que había interrumpido algo verdaderamente importante. Mamá, por favor, no seas tan dramática como siempre. Papá querría que disfrutáramos de todo lo que trabajó tan duro para construir. Él mismo me lo dijo muchas veces. Lo que trabajó. Como si Sebastián tuviera la más mínima idea de lo que realmente significaba trabajar de verdad. Como si alguna vez, en sus 35 años de vida mimada y regalada, hubiera trabajado un solo día honesto para ganarse algo por sí mismo. Todo lo que tenía, absolutamente todo, le había sido entregado en charola de plata. La universidad completa pagada sin que él pusiera un peso. El coche último modelo regalado cuando cumplió 18. El departamento lujoso donde vivía con Daniela, puesto a su nombre sin que él hubiera ahorrado ni un solo centavo. La mesada generosa de 80,000 pesos que su padre le depositaba religiosamente cada mes para sus gastos personales. Todo, absolutamente todo, regalado sin esfuerzo. Nada verdaderamente ganado con sudor propio. Y entonces, finalmente pasó el momento que cambiaría todo. Sebastián sacó su cartera de piel italiana, cara esa que Rodrigo le había regalado en su último cumpleaños, apenas 2 meses antes de morir. De ella extrajo con movimiento teatral y deliberado un billete arrugado de 15 pesos. Solo uno. Y con un movimiento lleno de desprecio cruel, lo aventó sobre la mesa pulida de caoba del licenciado. El billete aterrizó frente a mí con un sonido suave, casi imperceptible, que sin embargo retumbó en mis oídos como un grito desgarrador. «Te dejo 15 pesos, mamá», dijo Sebastián con esa sonrisa burlona que me partió el alma en pedazos. «Para el camión de regreso a tu casa. Total, con lo poquito que papá seguramente te dejó para tus gastos de viejita, no vas a necesitar más que eso, ¿verdad?» Daniela y Mateo estallaron en carcajadas fuertes y crueles. Risas altas penetrantes que llenaron toda la oficina como cuchillos afilados. El licenciado Morales se puso visiblemente pálido y bajó la vista a los documentos frente a él, claramente muy incómodo, pero sin atreverse a intervenir en lo que obviamente era un asunto familiar horrible. Yo miré fijamente ese billete de 15 pesos arrugado sobre la mesa. 15 pesos, el precio exacto de un pasaje de camión urbano. Eso era todo lo que valía para mi único hijo, para el niño que había crecido en mi vientre, al que había dado vida. Menos de lo que cuesta un café en cualquier tienda. Menos de lo que él gastaba sin pensarlo en propina para el valet parking. Eso era yo para él. Con manos que temblaban incontrolablemente, pero manteniendo una dignidad que me salió de algún lugar profundo muy dentro de mí, tomé ese billete con cuidado. Lo doblé despacio y lo guardé en mi bolso viejo. ¿Qué había en esas páginas siguientes del testamento que nadie había leído todavía? ¿Qué había decidido realmente Rodrigo en sus últimas semanas de vida? Yo guardaba silencio absoluto, pero mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que pensé que todos en esa oficina podían escucharlo claramente. Lo que estaba a punto de revelarse cambiaría absolutamente todo. Déjame contarte cómo una mujer como yo llegó a ese momento terrible, sentada en esa oficina elegante, siendo tratada como basura por su propio hijo. Mi nombre completo es Mercedes Ramírez, y tengo 62 años de edad. Nací en una familia extremadamente humilde. Mis padres trabajaban duramente en una hacienda grande, donde mi padre era el encargado de cuidar los establos, y mi madre trabajaba desde el amanecer como cocinera para los dueños.
Aprendí desde muy niña que el trabajo duro constante era la única forma real de salir adelante en esta vida. Cuando tenía apenas 20 años, descubrí que tenía un talento natural especial para la costura. Con el poquísimo dinero que mis padres lograron ahorrar durante años, sacrificando todo, abrí una oficina pequeñísima de costura. No era gran cosa para nada. Una habitación diminuta con 2 máquinas de coser viejas y oxidadas y telas baratas que compraba cada semana en el mercado popular. Pero era completamente mío. Era mi sueño hecho realidad. Conocí a Rodrigo Santos cuando yo tenía 22 años y él 28. Él venía originalmente de una familia muy rica, pero había peleado fuertemente con su padre autoritario porque quería construir su propio imperio empresarial en lugar de simplemente heredar cómodamente el negocio familiar ya establecido. Llegó a mi pequeño taller un día para que le arreglara un traje importante y quedó completamente fascinado no exactamente por mi belleza, sino por mi humildad genuina y mi determinación férrea de salir adelante. Se enamoró. Me dijo muchas veces de la mujer trabajadora que no necesitaba para nada su dinero, pero que lo amaba sinceramente por quien era como persona. Nos casamos al año siguiente contra toda la voluntad expresa de su familia rica, que me veía con desprecio total, como una cazafortunas ordinaria. Pero Rodrigo estaba completamente decidido a demostrarles a todos que podía triunfar solo sin su ayuda. Y yo, igualmente decidida a apoyarlo en todo, dejé mi taller, mi sueño. Me convertí en su socia incondicional, su secretaria, su contadora, su absolutamente todo. Los primeros 10 años completos fueron de pobreza verdaderamente absoluta. Vivíamos apretados en un departamento horrible de una sola habitación. Yo lavaba su única camisa de vestir cada noche para que la tuviera limpia y presentable al día siguiente. Llevaba personalmente la contabilidad completa del negocio incipiente a mano en cuadernos baratos. Limpiaba la oficina pequeña. Contestaba todos los teléfonos. Hacía literalmente todo lo que fuera necesario para que el negocio sobreviviera. Y Rodrigo trabajaba como loco 18 horas completas cada día. Sebastián nació exactamente en nuestro 5º año difícil de matrimonio. Lo crié prácticamente sola, completamente sola, porque Rodrigo estaba obsesivamente construyendo su imperio empresarial. Después de 15 años largos, la empresa finalmente despegó con fuerza. De repente teníamos dinero, mucho dinero. Y con ese dinero, Rodrigo comenzó a cambiar gradualmente. Empezó a avergonzarse profundamente de mis orígenes humildes, de mi forma sencilla de hablar. Me decía constantemente cosas hirientes. Yo intenté cambiar desesperadamente, pero nunca fue suficiente para él. Y luego descubrí las amantes varias a lo largo de años, pero me quedé firme por Sebastián, por darle un hogar completo. Rodrigo mimó excesivamente a nuestro hijo, tratando inútilmente de compensar su ausencia constante. Sebastián creció completamente rico mimado, sin conocer jamás el sacrificio. Cuando Rodrigo enfermó hace 2 años con cáncer agresivo, yo estuve incondicionalmente ahí. Cada día largo, cada noche interminable. Sebastián visitó exactamente 4 veces en 2 años completos. En sus últimas semanas, Rodrigo me pidió perdón genuino llorando. Hizo un testamento completamente nuevo una semana antes de morir. Y ahora estábamos todos ahí. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? El licenciado Morales carraspeó incómodo después de ese momento horrible de los 15 pesos. Como iba diciendo antes de esta desafortunada interrupción, dijo lanzándole una mirada clara de desaprobación total a Sebastián que éste ni siquiera notó porque estaba demasiado ocupado imaginándose viviendo en su penthouse nuevo. Sí, licenciado, las propiedades, los negocios, todo eso, dijo Sebastián agitando la mano impacientemente. ¿Cuánto quedó exactamente en total? Ya lo dijo, pero quiero estar completamente seguro de que escuché bien la cifra exacta. 160 millones de pesos mexicanos en activos totales, como mencioné, señor Sebastián, repitió el licenciado con paciencia claramente profesional y ensayada. Increíble, absolutamente increíble. Sebastián soltó otro silbido admirado.
Daniela, mi amor, esto alcanza perfectamente para el penthouse enorme que queremos y todavía nos sobra bastante para remodelar completamente, ¿verdad, mi vida? Daniela asintió vigorosamente con la cabeza mientras seguía tecleando frenéticamente en la calculadora de su celular. Sí, mi amor, y también nos alcanza de sobra para comprar el Porsche último modelo que tanto querías y que te mereces completamente. Y para las vacaciones largas en Europa, agregó Sebastián emocionadísimo como niño en juguetería. 3 meses completos recorriendo todo. Vamos a vivir como reyes como siempre debimos vivir. El licenciado Morales respiró muy profundo, preparándose visiblemente. El señor Rodrigo Santos dejó instrucciones extremadamente específicas, muy detalladas sobre la distribución completa de todos sus bienes y propiedades. Dijo con voz firme controlada. Sebastián se inclinó hacia adelante en su silla, con los ojos brillando intensamente de pura anticipación. Por supuesto que sí, licenciado. Mi padre era un hombre meticuloso, sumamente ordenado en todo. Seguro dejó todo perfectamente planeado hasta el último detalle, ¿verdad? Efectivamente así es, respondió el licenciado mirándome directamente a mí por un momento largo antes de bajar finalmente la vista al documento oficial. Todas las propiedades comerciales, todos los negocios establecidos y todas las inversiones financieras quedan completamente a nombre de... Hubo una pausa dramática interminable mientras Sebastián prácticamente se salía literalmente de su silla de la emoción pura contenida. Quedan a nombre de su esposa legítima, la señora Mercedes Ramírez de Santos. El silencio que siguió inmediatamente fue tan absolutamente profundo, tan completo, que pude escuchar perfectamente el tic-tac constante del reloj antiguo de péndulo en la pared de la oficina elegante. Sebastián parpadeó confundido. 1 vez, 2 veces, 3 veces seguidas como si no pudiera procesar exactamente lo que acababa de escuchar con sus propios oídos. ¿Qué dijo, licenciado? Dijo finalmente con voz extrañamente débil. Debe haber algún error grave en los papeles. Por favor, lea de nuevo esa parte cuidadosamente. El licenciado Morales, con paciencia completamente profesional, releyó exactamente la misma línea. Todas las propiedades comerciales, todos los negocios establecidos y todas las inversiones financieras quedan completamente a nombre de su esposa legítima, la señora Mercedes Ramírez de Santos. Sebastián se puso de pie tan bruscamente, tan violentamente, que su silla de cuero casi se cae hacia atrás con estrépito. Eso es solo temporal, obviamente, ¿verdad, licenciado? Hasta que mamá muera eventualmente. Y luego todo pasa automáticamente a mí, como único hijo, ¿verdad? Tiene que ser así. No, señor Sebastián, respondió el licenciado con calma, que parecía muy ensayada para estas situaciones. Es propiedad absoluta completa de la señora Mercedes, sin ninguna restricción. Ella puede hacer literalmente lo que desee con estos bienes, incluyendo venderlos todos, regalarlos a quien quiera, o cambiar completamente su propio testamento a favor de quien ella personalmente decida en el futuro. Daniela soltó un grito ahogado dramático, llevándose las manos a la boca. «Pero ella no sabe manejar absolutamente nada de negocios», exclamó con voz estridente e histérica. «Es una vieja simple que apenas terminó la primaria. No puede estar realmente a cargo de un imperio empresarial de 160 millones de pesos. Esto es una locura completa». Mateo había dejado finalmente de jugar con su teléfono celular y miraba completamente confundido a su padre. «¿A qué significa todo esto, papá? ¿Ya no vamos a ser ricos como dijiste? ¿Ya no voy a tener todo lo que quiera? Esto es completamente ridículo, absurdo», rugió Sebastián con la cara poniéndose roja de furia incontrolable. «Mamá ni siquiera tiene educación formal universitaria de ningún tipo. Papá estaba gravemente enfermo, confundido, totalmente medicado con morfina. Claramente, no sabía realmente lo que estaba haciendo cuando hizo esto. Obviamente, alguien lo manipuló vilmente, aprovechándose de su condición. Me miró directamente con ojos que parecían querer literalmente atravesarme con odio puro. Tú lo manipulaste descaradamente, ¿verdad, mamá? Te aprovechaste completamente de que estaba débil, moribundo, enfermo. Vamos a impugnar esto inmediatamente, licenciado.
Vamos a llevar este caso a todas las cortes necesarias hasta revertir esta aberración. Yo seguía sentada completamente en silencio, pero por primera vez en toda esa mañana horrible sentí cómo una pequeña sonrisa involuntaria trataba de formarse en mis labios agrietados. El licenciado Morales levantó una mano firme. «Hay considerablemente más información relevante, señor Sebastián», dijo con voz que claramente indicaba que definitivamente no había terminado de soltar todas las bombas preparadas. Su padre, el señor Rodrigo, dejó una carta explicativa muy detallada y personal. ¿Desea que la lea completa en voz alta aquí o prefiere leerla usted mismo en privado después? Léala ahora mismo, exigió Sebastián autoritario. Seguro ahí explica perfectamente que todo esto es un error temporal terrible. Mi padre jamás me haría algo así nunca. Él me amaba, me lo decía siempre. El licenciado abrió cuidadosamente otro folder grueso y sacó varias hojas escritas completamente a mano con letra clara. Reconocí instantáneamente la letra inconfundible de Rodrigo. Esa letra firme, decidida y clara que había visto en literalmente miles de documentos a lo largo de 40 años completos de matrimonio. El licenciado comenzó a leer pausadamente. Sebastián, hijo mío, si estás escuchando esto en este momento, sé perfectamente que estás absolutamente furioso conmigo en este instante. Puedo imaginarte ahora mismo rojo de rabia intensa, sintiendo que te han robado injustamente algo que considerabas completamente tuyo por derecho. Pero déjame explicarte cuidadosamente por qué hice exactamente esto y por qué definitivamente no es un error ni tampoco una decisión tomada bajo ninguna confusión mental. La voz del licenciado llenaba completamente la oficina, pero era exactamente como si Rodrigo mismo estuviera hablando directamente desde su tumba. Sebastián se había dejado caer pesadamente en su silla, con la boca ligeramente abierta en shock. Mercedes, tu madre, fue la única persona en todo el mundo que estuvo lealmente a mi lado cuando yo no tenía absolutamente nada de nada. Trabajó incansablemente junto a mí durante 10 años completos en la pobreza más absoluta sin quejarse nunca ni una sola vez. Lavaba mi única camisa cada noche. Llevaba toda la contabilidad completa en cuadernos baratos porque no teníamos dinero para contratar una contadora profesional. Limpiaba, cocinaba, hacía absolutamente todo mientras yo perseguía obsesivamente mis sueños empresariales. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a rodar silenciosamente por mis mejillas arrugadas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor agudo, sino de algo extraño parecido a la vindicación merecida. Cuando me enfermé gravemente, hace 2 años, tú, mi único hijo al que di absolutamente todo, viniste a visitarme exactamente 4 veces. 4 miserables veces en 2 años completos. Sebastián, tu madre no se movió de mi lado ni un solo día entero. Me bañó cuando yo no podía hacerlo solo. Me dio de comer con paciencia cuando mis manos temblaban demasiado. Me sostuvo fuertemente cuando el dolor era absolutamente insoportable. Ella, quien tenía todo el derecho del mundo de dejarme abandonado después de todas las veces que la lastimé profundamente con mis infidelidades constantes, y mi vergüenza injusta de sus orígenes humildes, se quedó fielmente. Sebastián estaba completamente pálido ahora. Daniela miraba fijamente el piso. Mateo seguía sin entender nada. Mientras yo construía mi imperio empresarial, Mercedes sacrificó absolutamente todo lo que tenía. Sus sueños personales, su negocio prometedor de costura, su juventud completa, su orgullo, su dignidad. Todo, absolutamente todo lo sacrificó por mí y por ti. ¿Y qué recibió honestamente a cambio? Un marido infiel que se avergonzaba públicamente de ella y un hijo completamente egoísta que la trata peor que a una sirvienta. La carta continuó implacablemente revelando verdades crudas que Sebastián nunca había querido ver realmente. Tú nunca trabajaste honestamente un solo día en toda tu vida, Sebastián. Cada peso que gastas tan alegremente, cada lujo que disfrutas sin pensar tu madre, lo ganó con sacrificio. No yo, ella. Porque mientras yo me dedicaba obsesivamente a hacer dinero, ella se dedicaba completamente a hacer posible que yo pudiera hacerlo. Cada éxito mío, cada logro, cada triunfo fue construido completamente sobre el sacrificio constante de ella.
Te di absolutamente todo, hijo, y mira en qué te convertiste finalmente. En un hombre completamente egoísta, incapaz de ver más allá de ti mismo. En mis últimas semanas dolorosas de vida, me pediste dinero prestado 3 veces. 3 veces. Nunca ni una sola vez preguntaste sinceramente cómo me sentía yo. Nunca te quedaste más de 20 minutos escasos conmigo. Siempre tenías prisa tremenda por volver a tu vida cómoda. Sebastián tenía lágrimas corriendo por sus mejillas ahora, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino, sino de rabia contenida y frustración absoluta. La carta devastadora llegó finalmente a su final. Por todo esto, Mercedes merece absolutamente todo lo que tengo. Si algo te dejo a ti, Sebastián, es esta lección final. El dinero que no ganaste honestamente con tu propio esfuerzo no es tuyo nunca. Aprende a trabajar duramente como yo aprendí. Aprende a valorar genuinamente a las personas como debiste valorar a tu madre. Si cambias realmente, si lo demuestras con hechos, tu madre sabrá perfectamente qué hacer, porque ella tiene un corazón infinitamente más grande que el mío. Pero si no cambias, si sigues siendo el hombre egoísta que eres ahora, entonces confirmo absolutamente que tomé la decisión correcta. Firmado Rodrigo Santos. Tu padre que te amó profundamente pero que reconoce que no te educó bien. ¿Cómo reaccionaría Sebastián ante estas palabras demoledoras de su padre muerto? ¿Podría un hijo tan mimado toda su vida aprender finalmente humildad verdadera? ¿O su orgullo herido lo destruiría completamente? La verdadera prueba apenas comenzaba y absolutamente nadie en esa oficina estaba preparado para lo que vendría después. El silencio espeso, después de que el licenciado terminó de leer la carta devastadora, fue absolutamente ensordecedor. Sebastián estaba completamente destruido, sentado rígido en su silla, con la cara roja como tomate. El sudor corriendo visiblemente por su frente, los puños apretados tan fuerte que los nudillos se pusieron completamente blancos. Daniela parecía estar en shock profundo con la boca abierta, mirando alternativamente a Sebastián y a mí, como si no pudiera procesar exactamente lo que acababa de escuchar. Mateo. El pobre niño seguía sin entender completamente, pero había captado suficiente para saber que algo terrible acababa de pasar. Esto no puede ser legal de ninguna manera. Estalló finalmente Daniela encontrando su voz chillona. Tiene que haber alguna ley que proteja a los hijos legítimos. No puede simplemente desheredar completamente a su único hijo así sin más. Tiene que haber algo que podamos hacer. El licenciado Morales cerró el folder grueso con calma profesional. El testamento es completamente legal, señora. Fue hecho con 3 testigos presentes, y el señor Rodrigo pasó una evaluación psicológica exhaustiva realizada por 2 psiquiatras independientes una semana antes de su muerte, que confirma que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. No hay bases legales para impugnarlo. Por primera vez desde que había entrado a esa oficina elegante, me sentí capaz de hablar con voz propia. Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo temblaba incontrolablemente, pero manteniéndome firme. Licenciado Morales, dije con voz que me sorprendió por lo clara que sonó. ¿Esto es todo lo que había en el testamento? Sí, señora Mercedes, respondió él con una inclinación de cabeza que parecía casi reverente. El resto son detalles técnicos sobre transferencias y procedimientos legales, pero la esencia es esa. Todo es suyo ahora. Caminé despacio hasta donde estaba ese billete de 15 pesos que Sebastián había tirado con tanto desprecio. Lo tomé con cuidado y lo sostuve frente a mi hijo. Sebastián, dije, y mi voz sonaba extraña incluso para mí, como si perteneciera a alguien más fuerte, más decidida. Acepto estos 15 pesos. Los voy a guardar como recordatorio permanente. Oh. Él me miró con ojos inyectados de sangre. ¿Recordatorio de qué exactamente? Escupió las palabras con veneno. Del día en que tu padre te amó lo suficiente como para darte la verdad más dura, respondí. Del día en que descubriste que todo lo que pensabas que era tuyo nunca lo fue realmente. Eres una vieja resentida amargada, gritó Sebastián poniéndose de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un golpe sordo. Siempre envidiaste que papá me quisiera más que a ti.
Te aprovechaste vilmente de que estaba enfermo, débil, vulnerable. Lo manipulaste para que cambiara su testamento. Voy a pelear esto en corte. Voy a demostrar que eres una manipuladora que se aprovechó de un hombre moribundo. Me mantuve firme sin retroceder ni un centímetro, aunque cada palabra era como una bofetada en mi cara. Hazlo, dije simplemente. Gasta el dinero que quieras en abogados caros. El testamento es legal, como dijo el licenciado. Pero mientras peleas en corte, hay algo que debes saber. Hice una pausa dejando que la tensión creciera. Tu padre me dejó todo, no para castigarte aunque sé que así lo sientes. Me lo dejó para darte una oportunidad de crecer, de convertirte en el hombre que él quiso que fueras y que yo siempre supe que podías ser. No necesito tus sermones baratos, escupió Sebastián. Pero sí necesitas esto. Continué firmemente. Puedes venir a trabajar en las empresas de tu padre, como empleado con un salario justo. Aprenderás el negocio desde abajo como tu padre lo aprendió. Como yo aprendí cuando trabajé a su lado esos 10 años de pobreza. Daniela dejó escapar una risa incrédula, casi histérica. ¿Trabajar? Sebastián no es un empleado cualquiera. Sebastián es el hijo del dueño. Es el heredero natural. Era el heredero. Corregí con voz suave pero firme. Ahora es simplemente un hombre de 35 años que nunca ha trabajado un día en su vida y que necesita aprender urgentemente, Oco. O aprendes a trabajar y a valorar. Continué mirando directamente a los ojos de mi hijo. O sigues sin nada. La mesada de 80,000 pesos que tu padre te daba cada mes se acabó. El departamento donde viven está escriturado a mi nombre ahora. Los coches, las tarjetas de crédito, todo. Tienes un mes para decidir qué vas a hacer. Sebastián me miraba con una mezcla de incredulidad y odio que me partía el corazón. ¿Me estás corriendo de mi propia casa?, preguntó con voz estrangulada. Te estoy dando una oportunidad de salvarte, respondí. Tu padre me dejó este dinero porque confió en que yo sabría qué hacer con él. Y yo sé que lo que necesitas no es dinero. Lo que necesitas es aprender a ganártelo. Sebastián dio un paso amenazante hacia mí y por un momento terrible pensé que iba a golpearme. Pero se detuvo temblando de rabia. Eres una vieja cruel vengativa, dijo con voz llena de veneno puro. Toda tu vida fingiste ser la esposa abnegada, la madre sacrificada. Pero esto es lo que realmente eres. Una mujer resentida que finalmente tiene poder y lo usa para vengarse. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir, pero me mantuve firme. Si eso es lo que necesitas creer para procesar esto, entonces créelo, dije, pero la oferta sigue en pie. Trabajo honesto, salario justo y la oportunidad de aprender. O nada. Vamos, Daniela, dijo Sebastián tomando bruscamente a su esposa del brazo. Mateo, vámonos ahora mismo. No vamos a quedarnos aquí a ser humillados por esta mujer. Daniela se puso de pie, tambaleándose un poco en sus tacones altísimos. Vas a arrepentirte de esto, Mercedes, dijo con voz temblorosa. Cuando estés vieja y sola y necesites de nosotros, no vamos a estar. Vas a morir sola como la vieja amargada que eres. Ya estoy vieja, respondí con calma que no sentía, y he estado sola la mayor parte de mi matrimonio, pero prefiero estar sola con dignidad que acompañada siendo tratada como basura. Sebastián arrastró a Daniela y a Mateo hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Voy a pelear esto en corte, prometió. Y cada día que pelees en corte es un día sin mesada. Le recordé. Un día más que tendrás que aprender a vivir con tu propio dinero, si es que tienes alguno. La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar los cuadros en las paredes. Me quedé ahí parada en medio de la oficina del licenciado Morales, sintiendo como todo mi cuerpo comenzaba a temblar ahora que se habían ido. Señora Mercedes, dijo el licenciado Morales con voz suave, ¿necesita sentarse? ¿Puedo traerle un vaso de agua? Negué con la cabeza, aunque en realidad sí necesitaba sentarme. Mis piernas parecían de gelatina. Estoy bien, licenciado, gracias. Él me miró con una expresión que era mezcla de admiración y preocupación. Lo que acaba de hacer fue muy valiente, dijo, pero también muy difícil.
¿Está segura de que quiere seguir este camino? Podría simplemente darle el dinero y terminar con esto. Si hago eso, respondí, mi esposo habrá muerto en vano, y mi hijo nunca aprenderá. No, licenciado, voy a hacer exactamente lo que Rodrigo quiso que hiciera. Voy a darle a Sebastián la oportunidad de convertirse en un hombre de verdad, aunque me odie por ello. Salí de esa oficina con la cabeza en alto, llevando conmigo esos 15 pesos que representaban todo. El desprecio, pero también la esperanza. La humillación, pero también la redención posible. Y mientras caminaba por las calles, pensé en todas las mujeres que alguna vez fueron tratadas como yo. Invisibles, despreciadas, consideradas sin valor. Y me juré que mi historia sería diferente. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre ser amada y hacer lo correcto? ¿Entre complacer a alguien y salvarlos de sí mismos? Cuéntame en los comentarios tu experiencia. A veces, el amor verdadero se parece más a la dureza que a la dulzura. Y lo que pasó en las siguientes semanas pondría a prueba cada gramo de fortaleza que me quedaba. La primera semana después de la lectura del testamento fue un caos absoluto total. Sebastián contrató inmediatamente a un abogado extremadamente caro, probablemente el último gasto grande que pudo hacer con la tarjeta de crédito de su padre, antes de que yo la cancelara permanentemente. El abogado era un hombre llamado licenciado Fernández, que tenía fama de ganar casos imposibles. Pero después de revisar exhaustivamente el testamento de Rodrigo durante 3 días completos, me llamó personalmente por teléfono. «Señora Mercedes», me dijo con voz profesional pero resignada, «he revisado absolutamente exhaustivamente el testamento de su esposo. Es impecable, absolutamente impecable en términos legales. Fue hecho con 3 testigos, todos ellos profesionales respetables. Su esposo pasó una evaluación psicológica completa realizada por 2 psiquiatras independientes una semana antes de su muerte. Ambos certificaron que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. La carta explicativa está fechada y firmada. No hay ninguna base legal para impugnarlo. Se lo dije a mi hijo», respondí. «Sí, bueno, su hijo está convencido de que debe haber alguna forma, algún recurso legal», suspiró el licenciado. «Pero honestamente, señora, gastar dinero peleando esto es simplemente tirar el dinero a la basura. El testamento va a sostenerse en cualquier corte del país». Le agradecí su honestidad y colgué. Sebastián no me creyó cuando le conté lo que su propio abogado había dicho. Estaba demasiado ocupado lidiando con el colapso total de su vida cómoda. La mesada de 80,000 pesos que Rodrigo le depositaba religiosamente cada mes se había acabado definitivamente. Todas las tarjetas de crédito corporativas que usaba libremente estaban canceladas. Las cuentas de restaurantes, clubes y tiendas que su padre pagaba ya no serían cubiertas. Y Daniela estaba absolutamente furiosa. Me enteré por una prima lejana, que trabaja en el mismo edificio donde viven, que Daniela había tenido una crisis absoluta cuando se dio cuenta de la realidad. «Mi familia no puede saber que estamos quebrados», había gritado según me contaron. «Arregla esto, Sebastián. No me casé contigo para vivir como pobre». Mateo, quien estaba acostumbrado a la escuela privada más cara de la ciudad, a ropa de marca y a que cada capricho fuera satisfecho de inmediato, comenzó a hacer berrinches terribles. Las cuentas empezaron a llegar. La colegiatura de Mateo, la hipoteca del departamento que, aunque estaba a nombre de Rodrigo, aún tenía pagos mensuales. Los servicios, las tarjetas de crédito personales de Daniela que tenían saldos enormes. Y Sebastián no tenía cómo pagarlas. El segundo mes, Daniela lo mandó a mi casa. Yo vivía en una casa modesta, no en la mansión donde Rodrigo había vivido sus últimos años. Esa mansión también estaba a mi nombre ahora, pero yo había preferido quedarme en la casita sencilla que habíamos comprado cuando recién nos casamos. Cuando Sebastián tocó mi puerta y lo vi parado ahí con ojeras y ropa arrugada, casi no lo reconocí. «Pasa», le dije haciéndome a un lado. Entró mirando alrededor como si nunca hubiera estado ahí, aunque había vivido en esa casa los primeros 12 años de su vida, antes de que nos mudáramos. «¿Quieres té?», pregunté. Asintió y nos sentamos en mi pequeña sala con las tazas humeantes entre nosotros. «Mamá», comenzó, y su voz sonaba diferente, menos arrogante, más desesperada. «Lo siento tanto»,
Siento todo lo que dije. Siento cómo te traté. Siento todo. Lo miré fijamente. ¿Por qué lo sientes, Sebastián? Parpadeó confundido por la pregunta. Por todo. Por tratarte mal. ¿Específicamente qué? Insistí. ¿Qué es lo que lamentas? Dime una cosa específica que hayas hecho mal. Se quedó en silencio, y en ese silencio entendí todo. No podía nombrar una sola cosa específica porque no entendía realmente qué había hecho mal. Solo sabía que necesitaba decir lo que yo quería escuchar para recuperar el dinero. ¿Viniste porque Daniela te mandó, verdad? Pregunté con suavidad. Porque se acabó el dinero. No porque realmente entiendas qué hiciste mal. Mamá, intentó protestar, pero lo detuve. ¿Cuántas veces visitaste a tu padre cuando estaba enfermo, Sebastián? Bajó la vista. Yo estaba ocupado con 4 veces, lo interrumpí. 4 veces en 2 años. Tu padre se estaba muriendo y tú viniste 4 veces. Yo estuve ahí cada día, cada noche. Lo bañé cuando no podía hacerlo solo. Le di de comer cuando sus manos temblaban demasiado. Lo sostuve cuando lloraba de dolor. ¿Dónde estabas tú? Yo no sabía que era tan grave, murmuró. Todos lo sabían, Sebastián. Tú simplemente no querías saberlo porque era incómodo. Porque te obligaba a pensar en alguien más que tú mismo. Me puse de pie y fui a la cocina. Volví con un papel. Esta es mi oferta, y es la única que vas a recibir. Dije. Mañana a las 7 de la mañana vas a presentarte en la bodega principal de Santos Distribuciones. Vas a trabajar en inventario. Tu salario será de 8,000 pesos mensuales. 8,000 pesos, repitió con voz ahogada. Eso es casi salario mínimo. Es más de lo que tu padre ganaba cuando empezó, respondí. Es un salario justo por el trabajo que vas a hacer. Tómalo o déjalo. Mamá, por favor, suplicó. No puedo vivir con 8,000 pesos. Tengo familia que mantener. Entonces Daniela tendrá que trabajar, dije simplemente. O pueden reducir gastos, mudarse a algo más barato, cambiar a Mateo a escuela pública, vivir como vive la mayoría de la gente. Daniela nunca aceptará eso, dijo con voz desesperada. Entonces, tal vez Daniela no es la esposa correcta para ti, respondí. Pero esa no es mi decisión. Es tuya. Trabajo o nada, Sebastián. Tú decides. Salió de mi casa furioso. Esa noche, según me enteré después, Daniela le dio un ultimátum. Mis padres no aceptan perdedores, le había dicho. O trabajas y de alguna manera recuperas esa herencia, o me voy con Mateo a casa de mis padres y pido el divorcio. Sebastián, entre su orgullo herido, su rabia hacia mí y su terror a perder a su familia, tuvo que elegir. Le pidió a Daniela una semana para pensar. Ella le dio 3 días. Y en esos 3 días, Sebastián tuvo que enfrentar la realidad más dura de su vida. Que todo lo que tenía, todo lo que era, se basaba en el dinero de su padre. Sin ese dinero no era nada. No tenía habilidades, no tenía experiencia, no tenía nada que ofrecer. Y finalmente tuvo que tragarse su orgullo y aceptar. ¿Elegiría Sebastián el trabajo y la humildad o dejaría que su orgullo lo destruyera completamente? La decisión que tomara determinaría no solo su futuro, sino también si quedaba alguna esperanza de redención para mi hijo. Y lo que pasó después me sorprendió incluso a mí, que creía conocerlo tan bien. El primer día de trabajo, Sebastián llegó a la bodega a las 7:05 de la mañana, 5 minutos tarde. El supervisor, un hombre rudo y directo, llamado Don Ramón, que no tenía idea de quién era Sebastián, lo recibió con un gruñido. «Llegas tarde, novato», le dijo sin miramientos. «Aquí se empieza a las 7 en punto, no a las 7:05. La próxima vez que llegues tarde te descuento del día completo, ¿entendido?» Sebastián, vestido con ropa cara que desentonaba completamente con el ambiente de la bodega, solo asintió sin decir nada. El trabajo era físico demandante. Cargar cajas pesadas, organizar productos en estantes altísimos, usar el montacargas que Sebastián no tenía idea de cómo manejar. Contar inventario hasta que los ojos dolían y la vista se nublaba. Las primeras 2 horas, sus manos, que nunca habían hecho trabajo manual, desarrollaron ampollas dolorosas.
Su espalda, que nunca había cargado nada más pesado que una laptop, comenzó a doler intensamente. A la hora del almuerzo, sacó la comida cara que había traído preparada por Daniela. Un sándwich gourmet de alguna tienda exclusiva. Los operarios se rieron abiertamente. «Mira al niño bien», dijo uno con sorna. «Creí que esto es picnic de jardín infantil». Sebastián comió en silencio, sintiéndose profundamente humillado, pero sin atreverse a responder nada. La primera semana fue un infierno absoluto para él. Llegaba a casa exhausto, completamente destruido física y emocionalmente. Daniela lo recibía con más exigencias y reproches. «¿Ya hablaste con tu madre? ¿Ya te dio más responsabilidades mejores? ¿Ya te ofreció algo mejor que esto?» «Estoy trabajando como ella mandó», respondía Sebastián con voz cansada. «No es suficiente», gritaba Daniela. «Necesitamos el dinero ya, Sebastián. Ya no puedo seguir así». Pero Sebastián no tenía más que dar. Yo observaba todo desde la distancia. El supervisor don Ramón me mandaba reportes diarios detallados. «Llega tarde casi siempre. Se queja constantemente. Pero está intentando al menos», decía don Ramón. Un día fui a la bodega disfrazada con ropa sencilla y un pañuelo en la cabeza, pretendiendo ser una trabajadora de limpieza nueva. Vi a Sebastián trabajando. Estaba sudado, frustrado claramente, al borde de rendirse completamente. Pero entonces vi algo que me hizo detenerme. Un operario viejo estaba luchando con una caja particularmente pesada. Y Sebastián, que apenas podía con su propia carga, se detuvo y fue a ayudarlo sin que nadie se lo pidiera. Era un gesto pequeño, tal vez insignificante para otros, pero era algo, era un inicio. El segundo mes Sebastián había perdido peso visiblemente. Sus manos estaban callosas, ásperas. Su ropa cara había sido reemplazada por jeans baratos y camisetas simples. Comenzó a llegar a tiempo todas las mañanas. Aprendió los nombres de sus compañeros, y uno de ellos, un hombre de 60 años llamado don Jorge, lo sentó durante el almuerzo. «Tu papá empezó exactamente así, ¿sabes?», le dijo don Jorge con una sonrisa nostálgica. Sebastián levantó la vista sorprendido. «¿Conociste a mi papá en esos años?» «Trabajé con él hace 30 años», sonrió don Jorge. «Era un buen hombre, muy trabajador, honesto hasta el final». «¿Cómo era mi papá cuando era joven?», preguntó Sebastián, y era la primera vez que mostraba interés genuino en algo más allá de su propia miseria. Don Jorge comenzó a contar historias. «Tu papá dormía en la oficina muchas noches porque no tenía dinero para pagar renta. Tu mamá le llevaba comida todos los días. Ella trabajaba con él hasta tarde, llevando la contabilidad a mano en cuadernos viejos. Una vez, tu papá perdió un contrato grande, importantísimo. Era un desastre completo. No tenía cómo pagar la nómina esa semana. ¿Y sabes qué hizo tu mamá?». Sebastián negó con la cabeza. Vendió sus joyas, las únicas joyas que tenía, sus aretes de boda. Los vendió en la joyería del centro para que tu papá pudiera pagarnos. Nunca se lo dijo a nadie, pero yo lo vi. La vi saliendo de la joyería con los ojos rojos de llorar. Sebastián se quedó callado, procesando esta información que nunca había sabido. Otros operarios viejos se unieron contando más historias similares. Mercedes siempre presente. Mercedes siempre sacrificándose. Mercedes limpiando oficinas a medianoche. Mercedes trabajando en la contabilidad hasta el amanecer. Rodrigo dependiendo de ella completamente durante años y años antes de que el éxito finalmente llegara. Y Sebastián comenzó a entender lentamente. Todo lo que tenía, cada lujo, cada comodidad, su madre lo había construido junto con su padre. No era solo el dinero de Rodrigo, era el trabajo de ambos. Esa noche Sebastián lloró en el baño de su departamento pequeño. Lloró por su ignorancia, por su arrogancia, por todos los años desperdiciados, tratando mal a la única persona que realmente se lo había dado todo. Al tercer mes lo llamé a mi oficina. La oficina principal de Santos Distribuciones, que ahora era completamente mía. Sebastián llegó nervioso pensando que iba a despedirlo. «Siéntate, hijo», le dije señalando la silla frente a mi escritorio grande. Se sentó con las manos temblorosas. «Don Ramón dice que cambiaste», comencé. «Que ahora llegas temprano siempre,
que ayudas a tus compañeros, que ya no te quejas. Sebastián me miró sorprendido. ¿Sabías todo el tiempo lo que pasaba ahí? Por supuesto que sabía, respondí. Soy la dueña de todo esto, lo sé absolutamente todo. Sonreí ligeramente. ¿Por qué seguiste trabajando, Sebastián? Podrías haberte rendido fácilmente. Podrías haber dejado que Daniela se divorciara de ti. ¿Por qué seguiste? Respiró profundo. Al principio fue por miedo puro. Por Daniela, por Mateo, por no perderlo todo. Pero luego don Jorge y los demás empezaron a contarme cosas. Cosas de ti y papá que yo nunca supe que existían. Y me di cuenta, mamá. Su voz se quebró. Me di cuenta de que no sabía nada. Absolutamente nada de lo que realmente pasaron ustedes. Nada de lo que sacrificaron. Crecí pensando que todo era mi derecho, cuando en realidad todo fue el regalo de sus sacrificios constantes. Y yo los desperdicié. Desperdicié años tratándote como basura cuando tú lo diste absolutamente todo por papá y por mí. Las lágrimas corrían por su rostro, ahora. Perdóname, mamá. No por el dinero, eso ya no me importa. Perdóname por todos los años que perdimos, por todas las veces que te hice sentir menos, por no estar ahí cuando papá nos necesitaba, cuando tú me necesitabas. Me levanté despacio y rodeé el escritorio. Puse mis manos en los hombros temblorosos de mi hijo. Tu padre no te quitó la herencia, Sebastián, le dije con suavidad. Te dio la oportunidad de ganártela de verdad, y lo hiciste. Trabajaste 3 meses completos en la bodega. Aprendiste humildad. Aprendiste el valor real del trabajo. Pero 3 meses no compensan 35 años de ser un mal hijo, sollozó. No, admití honestamente. Pero es un inicio, un buen inicio, y tu padre estaría orgulloso de ese inicio. Lo hice sentar de nuevo. Vas a seguir trabajando, le dije. Pero ahora como supervisor junior con un salario de 25,000 pesos al mes. Y yo voy a enseñarte el negocio completo. Todo, absolutamente todo, como tu padre quería que aprendieras. Sus ojos se abrieron. Mamá, yo no merezco nada de esto. No, lo interrumpí. No mereces nada de esto, pero yo merezco algo también. Merezco ver a mi hijo crecer y convertirse en el hombre que siempre supe que podía ser. Tu padre me dejó 160 millones de pesos, pero prefiero recuperarte a ti, el hijo que criamos juntos, no el que mimamos. Y en 5 años, continué, si demuestras que el cambio es real, permanente, que aprendiste las lecciones, si te conviertes en el hombre que tu padre quiso que fueras, las empresas serán tuyas. Ese siempre fue el plan de tu padre. No castigarte para siempre, sino darte la oportunidad de ganártelo realmente. 1 año pasó volando. Sebastián trabajaba duro ahora como gerente junior. Conocía cada aspecto del negocio porque lo estaba aprendiendo desde abajo. Daniela se había adaptado a regañadientes a vivir con menos dinero. Se habían mudado a un departamento más modesto. Mateo estaba en escuela pública y sorprendentemente le estaba yendo mejor que antes. Era más humilde, más agradecido por lo que tenía. Un domingo, Sebastián vino a mi casa a almorzar como hacíamos ahora todos los domingos. Había aprendido a cocinar algo que nunca pensé que vería, y me preparó la comida con sus propias manos. Mateo estaba ayudándolo en la cocina. «Abuela», dijo Mateo mientras ponían la mesa, «papá me contó que tú y el abuelo trabajaban en una bodega cuando eran jóvenes y pobres. Tu abuelo y yo construimos todo esto juntos», le dije sonriendo. Cada peso, cada negocio fue trabajo duro de los dos. «¿Y ahora papá también está aprendiendo, verdad?», preguntó el niño. «Sí, mi amor. Tu papá está aprendiendo finalmente lo que debió aprender hace mucho tiempo». Mientras comíamos, miré a Sebastián. Estaba más delgado, más fuerte, más saludable. Había algo completamente diferente en sus ojos. Madurez, tal vez, o humildad, o simplemente la comprensión profunda de lo que realmente importa en la vida. Después de la comida, Sebastián me ayudó a lavar los platos. En la pared de mi cocina, en un marco sencillo de madera, estaban los 15 pesos que me había tirado aquel día horrible en la oficina del abogado. «Todavía los guardas», dijo señalándolos. «Por supuesto», respondí. «Son mi recordatorio más preciado del día que recuperé a mi hijo».
Yo pensé que heredaría dinero, dijo con voz suave reflexiva. Heredé algo mucho mejor, infinitamente más valioso. Heredé saber quién soy realmente. Heredé entender el valor verdadero del trabajo honesto. Heredé conocer la historia real de mis padres, de sus sacrificios. Tu padre te amó profundamente, Sebastián, le dije. Por eso te dio esta última lección tan dura. El dinero que no ganas con tu propio sudor no tiene ningún valor real. El dinero que no trabajas para conseguir no significa absolutamente nada. 2 años después de aquella lectura del testamento, estoy sentada en la oficina principal de Santos Distribuciones. Tengo 64 años ahora. Sebastián entra con 2 cafés humeantes en la mano. «Buenos días, mamá», me saluda con una sonrisa genuina. Los números de este mes. Tuvimos un aumento del 15% en ventas. Nos sentamos juntos revisando cuidadosamente los reportes. Trabajamos lado a lado como Rodrigo y yo lo hacíamos hace tantos años. Y pienso en mi esposo, en su última lección, en su último regalo. Rodrigo, susurro mentalmente. Lo logramos finalmente. Nuestro hijo finalmente creció. A veces el amor verdadero no es dar a alguien lo que quiere. Es darles lo que realmente necesitan, incluso si duele terriblemente. Rodrigo me dio 160 millones de pesos, pero el verdadero regalo fue la oportunidad de salvar a nuestro hijo, de enseñarle que el valor de una persona no está en lo que hereda, sino en lo que construye con sus propias manos. Que la riqueza verdadera no es el dinero en el banco, sino el carácter que forjas trabajando honestamente por lo que tienes. Y que a veces la mayor muestra de amor es decir no. Es dejar que alguien caiga para que aprenda a levantarse solo. Es ser lo suficientemente fuerte para soportar su odio temporal, sabiendo que algún día entenderán. Miro los 15 pesos enmarcados en mi pared. 15 pesos. El precio de un insulto que se convirtió en el precio de una redención. Y sonrío porque sé que tanto Rodrigo como yo finalmente hicimos lo correcto. Nuestro hijo no heredó dinero sin más. Heredó algo infinitamente más valioso que cualquier fortuna. Heredó la oportunidad de ganarse su propio respeto, y eso no tiene precio. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.